Vídeos por Cartagena y Comarca presenta, algunos hitos históricos. Cartagena es una de las ciudades más antiguas de España, una encrucijada de culturas desde la más remota antigüedad. Su clima benigno, estratégica e inexpugnable ubicación geográfica, puerto natural y riquezas mineras, la mantuvieron en el permanente punto de mira de poderosos imperios. Enclavada en el sureste de la península ibérica, hoy continúa siendo un crisol en donde se funden todas las virtudes y defectos. ¿Qué son los cartaginenses? A grandes rasgos, son fruto de la historia de los pueblos que frecuentaron y se asentaron en torno a uno de los puertos naturales más importantes de todo el Mediterráneo. Todo empezó con los asentamientos prehistóricos, como los aparecidos en el yacimiento de las Amoladeras en La Manga o la Cueva Victoria. Siglo VII a.C. La costa del sureste español es frecuentada por los navegantes fenicios. Siglo VI a.C. Posiblemente el primer asentamiento urbano de la ciudad de Cartagena. Mastia fue un poblamiento íbero o tartésico donde los pobladores vivían en los altozanos de la península según puede deducirse de la hora marítima de Avieno. Al norte, podían pescar en una pequeña laguna salada, hoy desaparecida, denominada Estero o Almarjal. Siglo III a.C. Cartagena cartaginesa. Cartagena es una ciudad afortunada, conocemos con exactitud la fecha de su fundación. En el año 229 a.C., el general cartaginés Asdrúbal Barca funda la ciudad cartaginesa de Cartadast, capital del vasto territorio cartaginés en Hispania, sobre un poblamiento ibérico anterior. De esta ciudad partió Aníbal con un poderoso ejército en la célebre expedición a Roma, que le llevaría a cruzar los Alpes, al comenzar la Segunda Guerra Púnica en el año 218 a.C. Siglo III a.C. y siglos posteriores. Cartagena romana. El general romano Escipión conquistó Cartagena en el año 209 a.C., desplegando su campamento en el istmo mientras la flota romana bloqueaba la salida al mar, quedando así Cartago Nova sin vías de ayuda del exterior, aislando de esta manera la ciudad. Cartago Nova fue una de las ciudades romanas más importantes de Hispania y en su anfiteatro fue proclamado emperador, en el año 68 después de Cristo, el general Galba, sucesor de Nerón. En el año 297, el emperador Diocleciano constituyó la provincia romana cartaginense, la más grande de la Hispania romana, estableciendo la capital en la ciudad de Cartago Nova. En el siglo IV destaca la aparición de un representante de la cartaginense en el primer concilio cristiano celebrado en Hispania, el de Elvira. Siglo V. Hacia el año 425 la ciudad fue invadida por los vándalos antes de pasar estos a África. Pero debió reponerse del ataque de alguna manera, pues en el año 461, el emperador Mayoriano reunió en la ciudad una flota de 45 barcos con la intención de invadir y recuperar para el imperio el reino vándalo del norte de África. Siglo VI. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente y el establecimiento de los reinos germanos en España, hacia el año 550 Cartagena fue conquistada por el emperador bizantino Justiniano I. De esta forma Cartagena, con el nombre de Cartago Espartaria, se convirtió en la capital de la provincia bizantina de Hispania. Siglo VII. Hacia el año 622, los visigodos, dirigidos por el rey Suintila, tomaron y según cuenta San Isidoro destruyeron y asolaron la ciudad. Sin embargo, este comentario pudo ser algo exagerado, ya que en el año 675, en el 11º concilio de Toledo aparece el diácono Egica como representante de Múnulo, obispo de Cartagena. Entre los personajes que nacieron en esta metrópoli está San Leandro, quien consiguió que el pueblo godo cambiase de la religión arriana a la cristiano-trinitaria, inaugurando de esta manera la primera dinastía católico-trinitaria en Hispania. Siglo VIII y posteriores. Dominación árabe. Los habitantes de Cartagena al-Jalfa pasearon por sus murallas, habilitaron una gran alcazaba, adoraron en sus mezquitas e iglesias, trabajaron los campos, talleres, salinas o minas, vieron entrar por su puerto comercio, ideas y guerras. Sin embargo, una determinada historia los condenó injustamente al olvido.
En el año 1243 el emir Ibn al-Dobla pactó en el Tratado de Alcaraz la capitulación de la taifa de Murcia como un protectorado castellano. El Arráez de Cartagena no reconoció la capitulación, y el infante Alfonso, primogénito del rey Fernando III de Castilla, tomó finalmente la plaza en el año 1245 con la intervención de una flota procedente del Cantábrico, tratándose de la primera conquista naval de la que se tienen datos en la Edad Media, al mando del almirante Ruy García de Santander. Esta conquista puso a Cartagena fuera del régimen de protectorado y recibió el fuero de Córdoba. Siglo XIII. En el año 1250 se restauró la diócesis de Cartagena. En el año 1270, Alfonso X creó la Orden de Santa María de España u Orden de la Estrella, para la defensa naval de la Corona de Castilla, que estableció su sede principal en Cartagena. El traslado ilegal en el año 1291 de la sede episcopal a Murcia, supuso un enorme fraude histórico que impidió el desarrollo urbano, económico y poblacional de la ciudad de Cartagena. Siglo XIV. Son tiempos de guerras. Pedro I de Castilla establece en Cartagena la base para las campañas marítimas contra la Corona de Aragón. Siglo XV. Con los reyes católicos los tiempos de crisis política se disipan y se consigue la pacificación. Son momentos de gran actividad comercial. Cartagena se convierte en importante base de operaciones para la política mediterránea como base naval y militar de primer orden. Esta tradición continúa en nuestros días. Siglo XVI y XVII. Con los reinados de Carlos I y Felipe II se potenciará notablemente el papel militar y defensivo de Cartagena. Como base de las galeras reales y como enclave militar se refuerzan las murallas y se construyen torres de vigilancia costera y torres fuertes de interior. El príncipe de los ingenios Miguel de Cervantes dedicó un bello poema a la ciudad de Cartagena y especialmente a su puerto. Te mostramos unas ilustraciones de las costas de Cartagena, según el cosmógrafo Pedro Teixeira. Siglo XVIII. Cartagena se convierte en la capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo en 1726. Por otro lado, se amplió notablemente el espacio urbano con la construcción de una nueva muralla y se construyeron numerosas obras de carácter militar, el arsenal y diversos castillos que la rodean, así como el cuartel de artillería o el Hospital de Marina, actual sede de la Universidad Politécnica de Cartagena, como se puede apreciar en este plano de la ciudad junto a su arsenal del año 1799, trazado por el ingeniero militar Juan José Ordovás. En 1786 comienza a distribuirse el Semanario Literario y Curioso de Cartagena, primera publicación periódica de la región. Año 1799. Para mejorar la gestión de las costas se crean 6 nuevas provincias: Santander, Asturias, Alicante, Málaga, Cádiz y Cartagena. De ellas, solo la provincia de Cartagena no permanece vigente en la actualidad. Siglo XIX. El cartagenero Manuel Cárceles Sabater, principal promotor del movimiento cantonal de 1873, entró en el ayuntamiento de Cartagena, constituyendo una junta revolucionaria encargándose del mando de las fuerzas populares. Cartagena se levantó así contra el gobierno central en defensa de propuestas progresistas que protagonizaron los sitiados por el ejército centralista, enmarcadas en la Primera República Española, cuyo gobierno provisional residió durante meses en esta ciudad. A pesar de los aterradores bombardeos a que fue sometida, es la última ciudad española en caer en poder de las tropas centralistas, después de 7 legendarios meses de heroica resistencia y habiendo acuñado su propia moneda. Siglo XX, año 1900. Importante contribución a la historia de la educación nacional. Colocación de la primera piedra del primer edificio público que en España se destina a escuelas graduadas. Gran auge de la minería, la industria, el comercio y la arquitectura modernista de la ciudad. Años 1936 a 1939. Cartagena, fiel a la Segunda República Española, es bombardeada desde aviones italianos, alemanes y nacionales, durante los 3 años de guerra civil. Es junto a Alicante, la última ciudad española en ser tomada oficialmente. Esta última imagen corresponde al bombardeo de las 4 horas, realizado por la Legión Cóndor alemana,
el 25 de noviembre de 1936. En el año 1992, la discriminación económica y política con la comarca natural del Campo de Cartagena y una espiral de crisis minera e industrial, suscitaron el rechazo de la labor de las instituciones autonómicas. Fue la primera vez, desde el incendio del Reichstag alemán, en 1933, que una población civil europea incendiaba un parlamento elegido democráticamente. Murcia es fundada por Abderramán II en el siglo IX. En esta comunidad autónoma hay quien impone la denominación de todos sus habitantes como murcianos. En Cartagena, aceptar de buen grado ese gentilicio equivale a renunciar a más de 1000 años de nuestra historia. Cartagena, vive